Hola, les habla Gloria Garcés, soy miembro del board de Hola y este día tenemos el gran placer de tener una charla muy especial con Ángel Gil Orrios del Teatro Thalia Spanish Theater en Nueva York. Ángel, qué gustazo estar contigo hoy. Igualmente, por supuesto, para mí es un placer hablar contigo. Yo sé que tú también eres parte del board. Cuéntame cómo fue que llegaste a ser parte del board de Hola y si los premios que recibiste de Hola fueron antes de ser parte del board o durante el board. Bueno, la trayectoria mía aquí es de ya más de 40 años y soy miembro de Hola desde el principio y miembro de la Junta Directiva solamente estos últimos 3 años, precisamente porque la presidenta de Hola, Ana María Estrada, me pidió el que participara para apoyar la labor extraordinaria que está haciendo la Junta Directiva de Hola. Y bueno, pensé que sí, que era un buen momento porque siempre he tenido mis ideas de cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Y sí, bueno, el Teatro Thalia en 47 años tiene 252 premios. De ellos sí, hay muchos que son de Hola y otros muchos internacionales, incluido el Latin Grammy y demás. Y sí, los míos fueron justamente antes de que esté en la Junta Directiva. Me encanta. Pues gran parte de lo que queremos hacer en Hola es justamente traer una unidad entre todos los diferentes teatros de la ciudad. Y yo sé que tú has tenido o has sido parte de traer esa unión. Entonces cuéntanos un poquito de cómo está conformado los diferentes teatros de la ciudad de Nueva York y cuál es tu rol en esa unificación. Sí, hace 13 años que por fin decidimos que debía de haber una unión entre los varios teatros hispanos que estamos aquí. Somos 8 organizaciones con 9 salas de teatro. Por muchos años queríamos hacerlo, pero bueno, inicialmente pues cada teatro tiene su idiosincrasia propia y como la mayoría de ellos, los fundadores pues tenían unas ideas muy específicas hasta que realmente no empezó a haber relevo de los nuevos directores artísticos en los teatros, pues no se dio esa necesidad que había de trabajar en conjunto. Eso tuvo lugar principalmente después del 2008, cuando hubo la crisis económica, que nos afectó muchísimo al gran recorte de presupuestos que hubo a todos los teatros, y fue el momento en el que todos tuvimos claro que o nos uníamos o definitivamente iba a ser muy difícil, siendo teatros pequeños como somos todos, conseguir que esa labor importante que fuera reconocida desde el punto de vista de fondos económicos de apoyo de la ciudad o del Estado o federal, pues no se iban a dar. Y entonces, en el 2010, creamos la Alianza de Teatros Latinos Nueva York. En inglés se llama Alliance of Teatros Latinos New York. Quisimos, es como Spanglish, ¿no? Quisimos que la palabra teatros latinos en español estuviera ahí presente. Y como digo, somos 8 organizaciones con 9 salas. 7 de los teatros están en Manhattan, uno en el Bronx, Pregones, y nosotros, el Thalia Spanish Theater, somos los únicos en Queens desde hace ya 47 años. Pues tú estás hablando acerca de este lado bilingüe de lo que es el teatro en Nueva York. A mí me impresionó cuando vine a ver obras de teatro, es más, la vine a ver acá justamente, que ustedes tienen como traducción simultánea de las obras, o sea, al mismo tiempo que se está haciendo la obra, hay una pantalla que tiene en inglés o en español la traducción. Y también sé que han habido obras que se han hecho en español, en inglés, que los actores tienen que aprenderse un guión completo en inglés, un guión completo en español. Es algo que me parece muy de la ciudad. Cuéntanos un poquito de ese proceso bilingüe, el desarrollo bilingüe del teatro hispano en Estados Unidos, también en Nueva York. Sí, así es. Este movimiento del teatro hispano de Nueva York hace ya más de 60 años que se inició y las 9 salas, y digo 9 salas, 8 organizaciones porque últimamente, ya hace unos años, con el fallecimiento de una de las pioneras del teatro en Nueva York, que era la actriz y directora puertorriqueña Miriam Colón, hubo un merge, una unión de 2 de esas compañías, que era Pregones en el Bronx y el Puerto Rican Traveling Theater en Manhattan. Por eso es que ahora el Pregones PRTT es una organización con dos salas, una en el Bronx y la otra en Manhattan. Entonces, en todo este movimiento siempre ha sido muy curioso que ha habido las 3 variantes, o sea, teatros que hacen solo obras en español con
o supertítulos en inglés, o a veces, como hacen en la ópera, ese pequeño letrero delante, ahora digital, ¿no? O también a nivel auditivo, ¿no? Con lo que eran una forma de esto de poder escuchar, aunque los actores estén hablando en español, escuchar la traducción al inglés con los headsets, ¿no? Bueno, esa es una forma. Otra era teatros que solamente hacían autores latinoamericanos o iberoamericanos en inglés, como era Intar, por ejemplo, ¿no? Y otros teatros que hacemos obras en los dos idiomas, ¿no? A veces, incluso en una especie de Spanglish, el que es muy curioso, ¿no? Porque a veces un actor habla en español y le contestan en inglés. O sea, son formas de que el público, no importa si es hispano o norteamericano, siga y entienda perfectamente los espectáculos. Entonces se hace así, o como nosotros solemos hacer, que suele ser con el mismo reparto de actores en ambos idiomas, alternando representaciones, unos días solo en inglés y otros días solo en español, para que de esa forma los públicos puedan venir a verlo en el idioma que prefieran, ¿no? Ángel, y tú, en tu trayectoria de más de 40 años, que has hecho de todo, porque leyendo tu biografía es impresionante, y has también traducido obras. Entonces, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de traducir una obra, de ser fiel a esa traducción, y no sé, cuéntanos un poquito del proceso de traducir un guión. Sí, bueno, es muy complejo. De hecho, yo tengo un gran respeto por los traductores, porque es muy difícil. Realmente, en mi caso, bueno, sí, a nivel producciones, en 45 años he hecho más de 140 producciones internacionalmente en varios continentes. Y a nivel de traducción siempre me ha interesado, sobre todo, de alguna forma, reivindicar a los grandes autores que, curiosamente, por eso no estaban traducidos. Y digo reivindicarlos en la medida que en muchos de ellos son conocidos por otras cosas. O sea, por ejemplo, yo he traducido a 5 autores nada más, ¿no? Que son Calderón de la Barca, García Lorca, Valle Inclán, Carlos Fuentes y Picasso. Entonces, de ellos, algunos de ellos no eran conocidos en absoluto como dramaturgos. En el caso de Picasso, por ejemplo, pues claro, su gran trayectoria como pintor pues opacaba la labor literaria. Y casi nadie sabe que Picasso escribió teatro. Tanto es así que yo me jacto de ser el único director en el mundo lo suficientemente loco para considerar seriamente a Picasso como dramaturgo, ¿no? Porque he montado las 3 obras que Picasso escribió de teatro como musicales, además flamencos, porque sin el flamenco a un andaluz como a Picasso no se le puede entender. Con mucho éxito, bilingües además, y por esa razón tuve que traducir, curiosamente, de una de las obras que el original era en español al inglés, y la otra al español, porque estaba originalmente escrita en francés, porque también hablo francés. O sea que esa ha sido una locura, pero es una locura mía que me encanta, igual que Carlos Fuentes. Para mí ha sido mi mayor privilegio. Con Picasso me hubiera encantado que hubiera estado vivo todavía para que hubiera podido venir a mis estrenos, pero no pudo ser. Pero sí lo fue con Carlos Fuentes, y mi mayor privilegio ha sido, era todo un señor, y poder tenerlo aquí en mi teatro. De hecho, reescribió escenas según nuestras conversaciones de cómo yo quería montar la obra, vino a los ensayos generales y al estreno, y bueno, fue mi mayor privilegio trabajar con él. Qué belleza. Eso de trabajar con la música, con la danza, porque vemos que tenemos muchísimo tango, si vemos acá detrás de nosotros, y hasta ganar un Latin Grammy. Cuéntanos ese proceso de trabajar con actores que tal vez no son bailarines, o actores que tal vez no son cantantes, cantantes que no son actores y demás. ¿Cómo es ese proceso de integrar esas diferentes expresiones del arte? Bueno, para mí es que esa es la clave por la que estoy en Nueva York. Curiosamente, hace 45 años ya, sí, o algo más, yo lo que quería era montar musicales al estilo norteamericano, musicales hispanos, ¿no? Porque, o sea, que siguieran la evolución de lo que en su día nuestro musical, que era la zarzuela, ¿no? Solo que la zarzuela es del siglo XIX, entonces yo quería crear musicales contemporáneos nuestros, y por esa razón pedí una beca el año 79 al gobierno norteamericano para venir a Nueva York a ver cómo los norteamericanos creaban esos musicales en Broadway, cuál era ese perfecto matrimonio entre un buen libreto, las letras de las canciones y la música.
Vine con esa beca del gobierno americano, estuve 3 años haciendo esa investigación y me entusiasmó tanto que realmente me quedé. O sea, volví a España, pero al mes siguiente me vine para aquí y esa ha sido realmente para mí la clave de mi trabajo. O sea, montar musicales, que es lo que más he hecho en mi carrera a través de todo este tiempo, pero musicales originales, o sea, creados por mí, por nosotros, ¿no? No lo que se suele hacer, que vienen a ser, pues eso, franquicias de comprar los derechos para volver a hacer una Mamma Mía o El Fantasma de la Ópera o A Chorus Line o lo que sea, como lo han hecho en Broadway y copiado, porque si no, no te dejan hacerlo, ¿no? Eso a mí no me interesa. Mi idea ha sido siempre crear musicales originales aquí en Nueva York, que sean eso, made in New York, ¿no? Y aquí pues hay la suerte precisamente de que viene lo mejor de todos nuestros 22 países que somos el mundo de habla hispana. Por lo tanto, tienes posibilidad de encontrar cuando haces audiciones a los mejores actores, cantantes, bailarines. Y sí es cierto que la gente que viene aquí sabe que ese baremo está tan alto que se tiene que preparar en las 3 cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que permite. Yo recuerdo cuando hice mi primer musical de Picasso, que fue el año 88, que era, yo lo titulé El deseo cogido por el rabo, ¿no? Le désir attrapé par la queue. Y vinieron como 130 actores, cantantes, bailarines a las audiciones y yo necesitaba 13 claro, eran 13 absolutamente increíbles, ¿no? Entonces esa es una ventaja que tiene el verdadero talento hispano que hay en la ciudad de Nueva York y que muchos de esos actores, cantantes, bailarines son miembros de OLA. Por eso me parece que es tan importante eso. Hablemos justamente de eso. Bueno, y justamente hablando del talento, porque tú decías que hay tanto talento en Nueva York que la barra acá es muy, muy alta. Hablemosle a aquel talento que quiera tal vez venir de otros países a Nueva York. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo pudieran ellos llegar a ser parte de una de tus obras? Bueno, lo principal es preparación. O sea, indudablemente, como he dicho, Nueva York, y todo el mundo lo sabe, es la meca del mundo del espectáculo. Por lo tanto, el nivel es altísimo y por esa razón cualquier persona que quiera destacar en Nueva York tiene que realmente venir muy preparado. Eso quiere decir, para empezar, para nosotros el idioma, el inglés también, ¿no? Hay que trabajar en ambos idiomas. Entonces, sobre todo porque sí, aquí por un lado está el teatro, por otro lado está el cine, por otro lado está la televisión. O sea, hay esos 3 mercados. Cada vez todo ha cambiado, ¿no? Cada vez hay más oportunidades también en televisión y cine, sobre todo porque ahora, por ejemplo, Netflix tiene estudios en Madrid y en México. Por lo tanto, en Madrid hay 15 estudios de filmación y se está creando muchísimo contenido ya en español para las plataformas, etcétera, que antes no existía. Por lo tanto, realmente yo creo que venir a Nueva York a, por ejemplo, tomar unas clases, a prepararse o a complementar su preparación, que fue lo que yo hice originalmente, creo que eso sigue siendo muy oportuno y muy bueno, puesto que aquí está el Actor Studio, hay toda una serie de sitios donde uno puede trabajar la parte americana y también en español trabajar, pues eso, con los 9 teatros que hay aquí, presentarse a audiciones, etcétera. Hombre, ahora es un poco más complejo o complicado, ambas cosas, el tema de los papeles, ¿no? Porque cuando yo vine hace 40 y tantos años no era tan complicado. Ahora últimamente, por todos estos aspectos migratorios, políticos complejos que hay en este país, se ha complicado. Por eso decía, un poco más el cómo poder conseguir trabajar, ¿no? Poder tener tu permiso de trabajo o tu Social Security que se necesita para trabajar, ¿no? Pero aún así, a veces siempre se pueden conseguir permisos especiales o conseguir visas de artista para proyectos en concreto. O sea, nunca ha estado limitado. Si una compañía, sea de teatro, sea en cine o sea en televisión, realmente quiere a ese actor o a ese cantante o a ese bailarín o bailarina por su talento, en este país sí que sigue siendo tierra de oportunidades y no va a ser impedimento para que lo consiga, que consiga trabajar así. Pero por eso mismo es muy importante estar bien preparado para que cuando surge esa oportunidad uno se pueda montar en el tren y para allá, ¿no? Porque... O en el avión. O en el avión, exactamente. Bueno, digo, en el tren cuando ya uno está aquí, ¿no? Pero sí, definitivamente, yo creo que
que sí se puede, claro que sí. O sea, está claro que los que estamos aquí lo hemos conseguido. ¿Por qué no lo puede conseguir un joven? Yo cuando vine era joven. Una pregunta, tú hablaste de la importancia de ser parte de OLA, que es la Organización de Actores Latinos, ¿no? La organización hispana. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de OLA y cómo beneficia a un actor o a una persona que sea parte del gremio, que no necesariamente sea actor, pertenecer a esta organización. Bueno, durante pues, los casi 50 años que ya va a cumplir la organización este año próximo, ha habido siempre el ser parte de OLA tiene una serie de beneficios, sobre todo porque como de alguna forma aquí hay ese triple mercado, ¿no? De lo que es el teatro, el cine, la televisión, pero también una vez que uno está aquí, sobre todo el tema, y por eso ahí es donde es más complejo el tema de papeles, lo que vienen a ser los voiceovers, ¿no? Poner la voz a anuncios. El mercado de los anuncios es muy grande, o sea anuncios para televisión o anuncios radio, había antes más mercado, etcétera. O sea, todo lo que son, o incluso poder grabar audiolibros, o sea, hay toda una serie de ese mercado también audiovisual. Entonces, eso era, de hecho, inicialmente una de las razones principales por las que los actores, sobre todo, y por eso inicialmente se ha estado llamando Hispanic Organization of Latin Actors, ¿no? Y por eso se creó así. Ese era el mayor beneficio que tenían, porque esta organización, pues los casting directos, la relación que tiene con los casting directos para poder enviar notas, ¿no? De las audiciones, ¿no? Entonces, pues a través de OLA, cuando te haces miembro, puedes saber, enterarte de quién está buscando trabajo, o sea, ¿quién necesita, sea para una cosa o para otra, teatro, cine, televisión, anuncios de radio o de televisión, grabaciones de audiolibros, todo eso, actores, y por lo tanto pues es una buena forma de poder enterarte de dónde son las audiciones, etcétera, y esa es una labor que cumple OLA con sus miembros. Por otro lado, ahí sí se quiere cada vez más apoyar el que no solamente sea que, como fue inicialmente, los actores, sino incluso hay la idea de convertir el nombre actors en artists en el título. Seguiría siendo exactamente el mismo concepto en el logo, digamos, ¿no? Porque el nombre sería el mismo, OLA, ¿no? Solo que el concepto de artist es lo que permite que, igual que en mi caso, yo soy director, hay otros directores, productores que somos miembros de OLA, compositores, dramaturgos, diseñadores, que a lo mejor para aquellos que inicialmente por el nombre de la organización piensan que no podrían ser parte, sí que pueden serlo. Entonces, por eso es una de las razones por lo que en la Junta Directiva justamente hemos estado hablando de por qué no cambiar esa palabra de actors por artists, para que de esa forma sí, digamos, quede más claro que se puede ser miembro de la organización y por lo tanto tener mayores beneficios unos con otros por lo que supone, claro, al participar también, a hacerse miembros, compositores, etc., claro, estás abriendo también el tema de la música, diseñadores, hay más posibilidades, ¿no? Y hablabas acerca de la importancia de la preparación. ¿Cuál es el rol de OLA en ayudar a preparar, tal vez hacer masterclasses, demás? Tú mismo cuéntanos un poco de tu trayectoria dando clases, etcétera. Cuéntanos un poquito de ese rol de OLA en la formación de los miembros. Sí, esa es otra de las áreas. O sea, una sería los beneficios en cuanto a como profesional, otra es la preparación y por lo tanto clases, talleres de formación y tal para los que están empezando la carrera y ayudarles también a poder encontrar esos primeros puestos de trabajo, o para los que ya tienen una trayectoria media o larga, pues por un lado ser el otro extremo, el poder ser los que dan los masterclasses, etcétera, o también, por supuesto, participar en masterclasses internacionales importantes. Es otra de las cosas en las que hemos estado trabajando estos últimos años, es de unir el concepto de OLA como una organización local de Nueva York con también el circuito, el networking, ¿no? Nacional, puesto que habitualmente el cine está fundamentalmente en Los Ángeles y la televisión en Miami. Entonces, formar parte de ese triángulo de las Bermudas artístico que digo yo, y por otro lado también internacional, ¿no? Puesto que hay un acuerdo
con la Academia de las Artes Escénicas de España y por lo tanto también esa proyección internacional que también queremos hacer con otros países latinoamericanos puede llevar a que también haya esa combinación por la cual, pues por ejemplo, la Academia de Artes Escénicas de España hace unos cursos de verano a los cuales los miembros pueden asistir gratuitamente. Entonces, lógicamente, si miembros de OLA que son miembros de la Academia, pues también podrían ir a España a perfeccionar también su español, a tomar sus clases allá. Indudablemente ese concepto también de esto de vasos comunicantes es por lo que nos puede permitir el que en un momento determinado a través de la academia pues podamos traer a un gran director o a un gran diseñador o a un gran productor o a un Pedro Almodóvar, por ejemplo, a dar un masterclass aquí también para nuestros miembros. Yo me uno a esa. Pues esa es una de las otras facetas de la formación. Al igual, y bueno, y en mi caso, pues sí, no soy yo muy profesor, ¿no? A mí me gusta, yo soy hombre de acción más que de palabras. Tanto es así que, de hecho, me contrataron como profesor en la Universidad de Nueva York y fue donde empecé a dar clases recién llegado en 1980, por un año. Pero me di cuenta que me limitaba mis movimientos. En aquel momento, según yo llegué a Nueva York, yo seguía dirigiendo en Madrid, empecé a dirigir en Nueva York y también en París, precisamente la obra de Picasso y tal. Entonces, por lo tanto, yo quería seguir ese triángulo mío de Madrid, Nueva York, París. Entonces, tener que ir a dar 2 clases por semana que daba yo en NYU, pues era un poquito, no me convencía demasiado y por eso después de un año decidí que no, lo que sí iba a hacer era dar o bien cursos intensivos o un taller de una semana o masterclasses, que es lo que sí me han ido pidiendo últimamente y por lo que he tenido el privilegio pues de dar masterclasses en Harvard sobre García Lorca y Valle Inclán, por ejemplo, que son mis preferidos, o Calderón de la Barca, por supuesto, el Shakespeare español. O en Columbia University o en CUNY, en fin, las varias universidades, tanto aquí como en España, en la universidad de donde yo nací, en Zaragoza, o en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, o en Latinoamérica, en Guatemala. Déjame preguntarte justamente acerca de ese acuerdo con la Academia de Artes Escénicas de España. Yo sé que fuiste, en cierta manera, parte de gestionar ese acuerdo. Cuéntanos un poquito cómo fue que funcionó o qué sucedió y ¿cuál es el beneficio para ambas partes? Bueno, sí, de hecho fue idea mía, porque precisamente una de las obras que yo quise estrenar, y fue estreno mundial en inglés y en español, se llamaba Life Lessons, Lecciones de Vida, de un autor español que es Eduardo Galán, que en ese momento era vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de España. Entonces, cuando le invité a venir al estreno aquí, al igual que suelo hacer con los autores contemporáneos que viven todavía, porque me encanta trabajar con esos autores en los ensayos generales y en el estreno. Entonces, cuando vino Eduardo, vino Félix con él también, que es el asesor para proyección internacional de la Academia. Entonces, bueno, pues mientras estábamos aquí y disfrutaban del estreno y todo eso, pues como yo al ser miembro de OLA, pues les hablé también de OLA y les presenté a Ana María Estrada, la presidenta de OLA y tal, pues inmediatamente surgió esa idea de por qué no crear un acuerdo entre ambas organizaciones para precisamente poder ayudar a la industria y a los profesionales en ese concepto hispano-español, con cara también, por supuesto, que ellos están interesados, como están haciendo ahora, en el otro extremo que se abrió, que es Latinoamérica. Pero fue Nueva York, precisamente, lo que abrió el que, siendo la Academia de las Artes Escénicas de España, también incorporaran ahora a los que estamos aquí y más a los latinoamericanos ahora. Tanto es así que de ahí surgió, el año pasado se creó por primera vez los premios Thalía, que llevan nuestro nombre también en España, la musa del teatro, no porque seamos nosotros, los premios Thalía en España, y el primer premio internacional que se dio fue justamente un premio a la mejor producción en Nueva York, al igual que se creó un premio a la mejor producción en Latinoamérica. Esos 2 premios que fueron parte y ya son parte ahora, después ya de 2 años de esos premios Thalía, surgieron precisamente de esa necesidad de que nos comuniquemos y de que abramos para la profesión en ambos extremos, y en ese juego hispano, norteamericano, iberoamericano, latinoamericano, y en español y en inglés,
esos mercados para todos nosotros, ¿no? Bueno, y hablando de premios, cuéntanos un poco también de premios OLA, porque tú has recibido premios OLA y ahora es parte de la organización. Cuéntanos un poco acerca de los premios, a quién se apremia y cuál es el impacto de recibir un premio como este. Bueno, hay realmente dentro de los premios OLA hay dos planteamientos. El que son premios especiales, que son premios que habitualmente se entregan ya a la trayectoria que puede tener uno de nuestros grandes actores o artistas. Es que en realidad son artistas porque ha habido directores, ha habido de todo, ¿no? Compositores, actores, músicos. Entonces son los premios especiales de OLA. Y por otro lado se crearon también los premios de teatro local. Pues eso, a mejor producción, mejor dirección, mejor actor, actriz, etcétera. Entonces la idea de ambos era, por un lado, premiar a los pioneros, a los que han abierto todas esas puertas. Indudablemente eso es por lo que hay pues grandes premios. De hecho, se quiso crear digamos, el triunvirato para honrar el legado de los pioneros, sobre todo en teatro, ¿no? Y por eso existe el premio OLA José Ferrer, el premio OLA Raúl Juliá, el premio OLA Rita Moreno y el premio OLA Chita Rivera, que han sido los 4 pilares fundamentales del teatro en Broadway, ¿no? Y por lo tanto que abrieron las puertas para los hispanos. Entonces, con ellos y con otros premios que hay, con otros nombres, menos en ese momento conocidos, digamos, pero que sí premian otras trayectorias, pues se ha honrado pues a Benicio del Toro, a gente que hoy tiene Oscars, muchos de ellos, cuando se los dimos no lo tenían, ¿no? O Alfonso Cuarón, por ejemplo, ¿no? Rubén Blades, Antonio Banderas, Sara Montiel, Héctor Elizondo, Jimmy Smith, o sea, se han dado Alfred Molina, Lin-Manuel Miranda, que empezaba en teatro, o sea que realmente sí ha habido buen ojo en premiar justamente la excelencia, que esa es la idea, los grandes talentos, las personas con una trayectoria o una carrera extraordinaria. Por otro lado, pues inicialmente los premios OLA locales se crearon con la idea de premiar la excelencia entre los miembros de OLA, como gran incentivo también a que los actores pues se hicieran miembros de OLA, participaran en eso, y por otro lado el hacer ese seguimiento cada año de qué era lo mejor que hacían nuestros miembros y por lo tanto premiarlos para ayudarles también en su carrera, etcétera. Ese era el planteamiento. Entonces, que a veces últimamente se está cumpliendo y a veces no, y por eso me parece que sí, que sería importante el que no se pierda ese mismo foco que se ha tenido, porque es lo que realmente puede ayudar a que la organización siga creciendo, sobre todo ahora que ya el año próximo va a celebrarse el 50 aniversario. Creo que es el momento en el que realmente se puede expandir la organización y sobre todo con ese cambio de nombre a ser Hispanic Organization of Latin Artists, a de alguna forma consolidar mucho más todo este gran talento realmente extraordinario que hay en Nueva York y a su vez por eso potenciarlo, como decíamos, en ese network nacional. Pues eso, no solo con Los Ángeles y Miami, pero Chicago tiene otro, ya hoy día, por ejemplo, tiene la alianza de teatros también en Chicago, que ahí sí han conseguido hacer esa alianza no solo de los teatros hispanos, sino con el Goodman Theatre, con el Steppenwolf, o sea, con los teatros importantes norteamericanos, que eso es a lo que habría que llegar también aquí. O sea, en un momento determinado a que los OLA fueran realmente los Latin Tonys. Eso es lo que habría que conseguir. Me encanta. Ahora, nos gusta honrar, porque obviamente hay que honrar el trabajo arduo de llegar a lo que toma llegar a esto, ¿no? Llegar al escenario. Vamos a hablar un poco acerca de ese proceso y qué tan difícil es. Todo el mundo sabe lo difícil que es, pero ¿cuáles son realmente se puede decir, aquellas cosas que tú crees que son muy, muy puntuales que hay que sobrepasar en el proceso para llegar a no solo dirigir un teatro como este, sino a pararse en el escenario? Por tanto, claro, el mayor problema para cualquier artista es sobrevivir. Entonces, realmente ahí es donde está ese primer reto o desafío, ¿no? ¿Cómo conseguir vivir en Nueva York, poder pagar un apartamento, comer y al mismo tiempo hacer lo que te gusta? Entonces,
Esa es una gran dificultad que hay que vencer y encontrar, porque claro, eso es por lo que a veces gente con talento, pues en un momento determinado se va difuminando y perdiendo o se da por vencido, ¿no? Definitivamente es una ciudad muy dura, entonces claro, a diferencia de en otros sitios donde a lo mejor podría ser más fácil, no es fácil en ningún lado, pero que en Nueva York, claro, la competencia es tan alta que realmente multiplica esa dificultad por 10, ¿no? Por esa razón es por la que el estar preparado y realmente tener una iniciativa, hay que tener iniciativa, hay que estar moviéndose, o sea, tú no puedes esperar a que te llamen por teléfono, tienes que estar tú motivando, o sea, realmente buscando tus propios proyectos, con iniciativa, uniéndote con otros. Por eso una labor que tenía también Ola, que era muy importante, y yo la he hecho en falta, y de hecho lo he dicho así en la Junta Directiva, que creo que habría que retomar y ojalá lo hiciéramos a partir del año que viene, del 50 aniversario de la organización, es el Festival Ola. Ese Festival Ola que existió por mucho tiempo era una forma de tener como un showcase del talento, o sea, era que independientemente de los teatros que ya existen o de las compañías que existen, que también hay unas cuantas, que no tienen sala, no tienen sede, pero también las hay. Pero ese, por ejemplo, es una buena forma, porque se han ido uniendo una serie de gente que tienen ideas comunes o objetivos comunes para, de todas formas, sacar adelante sus proyectos. Eso es muy loable, me parece estupendo, y yo siempre que puedo les doy cabida también aquí en mi teatro y me gustaría poder hacerlo más, ¿no? Y ojalá podamos hacerlo en el futuro. Pero precisamente Ola, entonces era una forma, el Festival Ola lo que permitía es que los diferentes miembros, hubiera directores o dramaturgos o actores, pudieran unirse, ver a ver qué proyectos les gustaría hacer y entonces tener una convocatoria anual en la que podían presentar sus proyectos a Ola. Entonces Ola tenía un pequeño comité, como se hace en cualquier concurso de dramaturgia o de lo que sea, para seleccionar los proyectos y de ahí entonces elegir 2. Entonces Ola alquilaba un teatro por 2 semanas, o 3, algo así, o 4, no sé, no recuerdo si era que una producción podía presentarse solo un fin de semana, o sea, una semana o 2 semanas. Pero bueno, yo puedo decir, y por eso lo sé valorar, que tuve la suerte de uno de esos proyectos que yo ambicionaba, era el de Picasso. Mi primer montaje de Picasso fue en el Festival Ola, que justamente cuando vieron, y encima era estreno mundial, imagínate, un musical escrito por Picasso y tal igual, yo tenía los permisos de Picasso, por supuesto, de Paloma Picasso, etcétera, para montarlo. Entonces fue el Festival Ola el que me dio la oportunidad de presentar ese proyecto en un teatro americano que se llamaba el Pearl Theater, y justamente fue cuando gané mi primer premio como mejor director, no de Ola, sino de ACE, que era la Asociación de Críticos de Espectáculos de Nueva York. Mi primer premio en Nueva York, o sea que realmente fue una gran ayuda para mí, para ponerme en el mapa, como quien dice, ¿no? Y por eso sé lo importante que puede ser el que se pueda hacer un festival como ese, y ojalá consigamos volver a retomarlo, que ahora incluso yo diría que es más fácil en la medida que podríamos hacer ese festival en coordinación con la Alianza de Teatros Latinos, para que, puesto que en la Alianza tenemos nuestro festival también durante marzo y abril, 2 meses, donde presentamos las varias producciones de en las 9 salas de los teatros de la Alianza, pudiéramos dar cabida a que también el Festival Ola fuera parte de esa programación, se pudiera presentar en alguno de nuestros teatros, ¿no? Me parece muy bien, y eso me hace pensar justamente a lo difícil que es las personas, los profesionales que están constantemente en producciones teatrales, ver las obras de sus colegas. Cuéntanos un poquito de ese proceso y esa dificultad. Sí, eso es cierto, y bueno, una de las razones también, como decía antes, sobrevivir en Nueva York es duro, por lo tanto es cierto que los actores, bueno, todos los artistas, nunca andamos sobrados de ningún peso, ¿no? Ningún dólar, pero bueno, precisamente por eso es una de mis quejas también, es que raramente vemos actores que vengan a ver las obras, igual que de mi teatro, que en otros teatros, ¿no? Y a veces, curiosamente, no es solo cuestión económica, porque yo entiendo eso, y me he visto sin dinero en mi bolsillo muchísimas veces, y por esa razón ofrecemos a Ola en muchas ocasiones tickets gratis para que puedan venir. Unas veces lo hemos hecho con una oferta especial para que sea por poquito dinero que puedan venir los miembros de Ola a ver las obras, y otras es directamente gratis para que vengan a ver las obras, porque es otra forma de formación también, ¿no? Obviamente no solamente
uno consigue prepararse tomando clases, sino viendo obras, porque a veces uno aprende tanto de lo bueno que ve como de lo malo que ve y dice, eso no lo voy a hacer yo, ¿no? O lo que sea. Pues son cosas que, y en esa medida es otra de las cosas que yo siempre que he estado proponiendo y que ojalá podamos hacerlo ahora, a ver si conseguimos también hacer ese acuerdo que creo que debemos hacer ya, estamos trabajando en ello, entre lo que es OLA y la Alianza de Teatros Latinos, el que pudiera haber a lo mejor, pues eso, un día de la industria, como quien dice, o sea, que realmente que podamos hacer que, como el problema habitual suele ser que como todos los teatros tenemos funciones viernes, sábado y domingo, generalmente, pues claro, cuando estamos haciendo obras no nos podemos ir a ver unos a otros, porque somos 4 gatos en cada teatro, a nivel de staff y tal, y entonces o atendemos al público que viene a nuestro teatro, pero no podemos irnos a ver otras, ¿no? Entonces, para que de pronto a lo mejor cada uno de nosotros en los teatros pudiéramos programar que a lo mejor un lunes o un martes o yo que sé, un día a la semana pudiera ser eso, un día como para la industria, o sea, para los actores, para los artistas y tal y cual, que entonces pudiéramos ponerlo a un precio muy pequeñito, pues gratis no se puede porque los actores que vayan a trabajar ese día también querrán cobrar, obviamente, ¿no? Pero a un precio muy pequeño que cubra gastos de ese día, para que entonces sí, la profesión no tenga excusa y a su vez tenga esa gran oportunidad de ir viendo a todos los teatros, porque también es una forma de audicionar, o sea, realmente, o sea, las audiciones las hay frías o calientes. Frías es cuando te dan el texto y ahí, sin haberlo visto, llegas ahí a ver si le gusta cómo tú te defiendes con eso, o muchísimo mejor, que es lo que yo siempre les digo a los actores, es por favor avísame cuando te estés presentando porque me gustaría ir a ver tu trabajo, porque nunca es lo mismo, obviamente, el trabajo de un actor que ha estado ensayando, preparándose y lleva representando ya la obra unos días o lo que sea, a la hora de verlo es mucho más representativo de su verdadero trabajo y de su valor y de su valía, ¿no? Entonces, yo postulo eso, me parece que eso sería importante para que nos conozcamos mejor también todos los integrantes, los artistas de esta profesión. Hablemos un poco acerca de eso, del desafío de los 4 gatos, como dijiste. El staff tal vez corto de cada teatro. ¿Y cuáles son los desafíos? Hablamos del desafío de los actores, pero hablemos del desafío de manejar un teatro en esta ciudad. Bueno, es complejo en la medida que, bueno, todos los teatros, que es diferente de muchos países, por ejemplo de España, o sea, las organizaciones teatrales en Nueva York somos organizaciones non-for-profit, organizaciones no lucrativas, sin ánimos de lucro. Y como tal, entonces, por un lado, no pagamos impuestos y las contribuciones o las donaciones que nos dan son deducibles de impuestos para quien nos den esas donaciones, ¿no? Eso es fantástico porque realmente es lo que permite que realmente los teatros, y somos más de 300 teatros en Nueva York en esa forma, independientemente de lo que son, digamos, los teatros comerciales o profit, que son los teatros de Broadway, que son unos 45 teatros. O sea que excepto, digamos, esos 45 teatros de Broadway que en realidad pertenecen a 3 familias, ¿no? A los Schubert, Nederlander y New Jameson, todos los demás, pues eso, unos 300 teatros de off y off of Broadway, tenemos esa estructura por la cual, al ser organizaciones privadas públicas, o sea, somos organizaciones conjuntas en ese aspecto, o sea, sí tenemos independencia completa como organizaciones privadas, pero sí recibimos fondos públicos también. Por lo tanto, se rigen por una junta directiva, ¿no? Y luego esa junta directiva tiene un staff, el personal del trabajo, que son los que sí hacen ese trabajo diario y por lo tanto cobran un salario. La gente que está en la junta directiva no puede cobrar salario, pero son los dirigentes realmente de la organización, ¿no? Entonces, esa es la forma por la cual, pues habitualmente, digamos que hay pues las 4 patas del banco de la financiación nuestra, habitualmente vienen a ser fondos del gobierno, que pueden ser de la ciudad, incluso más que de la ciudad, porque puede ser de la ciudad, pero como Nueva York en este caso tiene 5 condados, todo el mundo piensa que Nueva York es solo Manhattan, y no, Queens es donde estamos nosotros, que es el único teatro hispano en Queens. Queens es 5 veces más grande que Manhattan. Sin embargo, aquí solo hay un teatro, que es el nuestro, mientras que, por ejemplo, en Manhattan hay 7.
hispanos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que en este caso, por ejemplo, nosotros podemos recibir y recibimos fondos del condado de Queens, de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York y luego federal de lo que es el National Endowment for the Arts. Toda esa es una parte gubernamental. Por otro lado están las corporaciones y como corporaciones en ese aspecto puedes recibir dinero, pero depende. Si lo recibes como publicidad, por ejemplo, entonces no es deducible para ellos, pero para ti te ayuda igual. O sea, vendrían a ser los patrocinios. O sea, por ejemplo, la Coca-Cola. Coca-Cola tiene la Coca-Cola como organización. Si te paga un anuncio en el programa o lo que sea, no lo pueden deducir, pero a ti sí te ayuda, ¿no? Mientras que está la otra parte que vendrían a ser las fundaciones. La misma Coca-Cola, por ejemplo, tiene la Coca-Cola Foundation. Entonces, si es la Coca-Cola Foundation la que te da dinero, sí lo puede deducir de impuestos. Entonces, no le puedes dar un anuncio, pero sí le puedes poner su loguito con los otros loguitos y uno dice, es donde dice, esta temporada o los programas de tal han sido posibles gracias a la ayuda o la colaboración de fulanito, menganito, tal, ¿ok? Y entonces la cuarta pata del banco es el público, los individuales, las personas individuales que pueden comprar una entrada y aparte de comprar la entrada, darte una donación adicional o directamente darte una donación que es deducible de impuestos. Entonces, esa es la forma en la que todos nosotros funcionamos y lo que permite, pues que, y ahí ya no es cuestión de tamaño, o sea, porque por ejemplo, tan organización sin fines de lucro es el Metropolitan Opera House como el Thalia Spanish Theatre, ¿ok? O sea que en eso estamos igual. Bueno, y hablando del Thalia Spanish Theatre, la primera vez que tuve el placer de estar acá, me presentaste o me enseñaste todos los premios, las proclamas que han recibido en este teatro. Cuéntanos así rapidito un poco de todas esas honras que han recibido ustedes como teatro. Bueno, todos no, solo tenemos algunos de los premios, igual que solamente tenemos algunos de los pósters de nuestras últimas producciones, solo tenemos algunos de los últimos premios que hemos recibido. Pero sí, bueno, o sea, a ver, este teatro en 47 años hemos hecho 255 producciones y hemos recibido hasta ahora 252 premios. Wow. ¿Okay? Internacionalmente, por eso digo, no solo a nivel local, sino también nacional e internacional, incluyendo pues eso, el primer premio Thalia Internacional de la Academia de Artes Escénicas de España que recibimos el año pasado, ¿no? Por lo que se denomina Mejor Producción de Artes Escénicas en Nueva York de autoría hispana contemporánea. Entonces, bueno, para mí, pues indudablemente el Latin Grammy fue es uno de los premios más importantes que hemos conseguido por la sencilla razón de que por 33 años hemos estado y seguimos haciendo una producción de tango cada año. Eso es parte de lo que siempre yo decía, crear musicales nuestros. Entonces, indudablemente, el flamenco y el tango son nuestras músicas más teatrales. Entonces, siempre he creado, en más de 140 producciones que he hecho en mi carrera, muchísimas de todas esas producciones han sido musicales originales en estreno mundial, o bien flamenco, o bien con tango. Entonces, después de 33 años, indudablemente para nosotros tuvimos la suerte por 30 años de tener con nosotros al maestro Raúl Jaurena, que era considerado por Astor Piazzolla uno de los mejores bandoneonistas que había en el mundo, o sea que no lo digo yo. Entonces él fue nuestro director musical y fue un verdadero placer y privilegio y honor tener al maestro. Desafortunadamente falleció con el COVID. Entonces, bueno, pues ahora Emiliano Messier, que era el pianista que trabajaba en nuestras producciones, es nuestro nuevo director musical, que sigue ese legado del maestro. Entonces fue precisamente con música original del maestro Jaurena con la que ganamos el Latin Grammy, porque curiosamente, siendo uno de los mejores bandoneonistas que había en el mundo y gran arreglista, de hecho, por ejemplo, los arreglos de la comparsita o del choclo más famosos son los suyos, son legendarios sus arreglos para gran orquesta, para todo eso, ¿no? Las orquestas sinfónicas en Berlín, bueno, el maestro estaba 3 meses con nosotros y los 9 meses restantes del año estaba con las mejores orquestas del mundo, o sea, por eso te digo, para mí era un verdadero privilegio. Y bueno, entonces, curiosamente, yo me fui dando cuenta cuando el maestro me iba trayendo sus CDs, que tenía como 100, y yo digo, pero maestro, vi que había composiciones suyas. Digo, pero maestro, pero tú eres compositor.
sí, sí, pero... Y yo dije, no, no, ¿cómo eso? Tráeme todos los discos. Entonces empecé a sacar, a extraer de cada disco todas sus composiciones y vi que tenía mucha obra como compositor y le dije, el año próximo va a ser todo música original tuya. No, tal, no, porque no se consideraba a sí mismo como compositor, pero si esta música es extraordinaria. No pude convencerle si no accedí a que por lo menos hubiera el choclo y la comparsita para abrir y cerrar, porque él me decía, si es que mi música no la conoce nadie, entonces ¿quién va a venir a ver el espectáculo? Maestro, pero sí, ok, vamos a poner el choclo y la comparsita para abrir y cerrar, pero con una condición, yo quiero grabar ese disco en vivo en el teatro. Sí, sí, sí. Yo sabía que era una grabación histórica, por supuesto la grabamos, trajimos 2 ingenieros de sonido de estudio, equipo maravilloso para poder grabar en vivo, y una compañía norteamericana sacó el disco y ganamos el Latin Grammy. O sea que... Y ese es el proceso también de salir un poco de lo que se espera del teatro, ¿no? De ser un poquito más allá de simplemente, yo siempre digo, las 4 paredes del teatro. Ahora, hablando acerca de toda esta trayectoria de Ángel Gil Hórrios, más de 40 años montando producciones teatrales, con Latin Grammys, yendo a diferentes países, diferentes continentes donde has montado obras teatrales, guiones, televisión, series de televisión, demás. Si no hubieses tomado el camino del teatro, ¿qué hubieses hecho? Bueno, es que mis 2 amores desde siempre, desde la Escuela de Arte Dramático donde yo estudié en mi ciudad, en Zaragoza, siempre fueron el cine y el teatro. Lo que pasa es que tuve la suerte de que mi primer mentor fue nada menos que Luis Buñuel. Entonces, yo hice mis primeros cortometrajes. Entonces, mi primer cortometraje tuve la osadía de llevárselo era en 16 milímetros, en la lata, bajo el brazo, a que lo viera Luis Buñuel cuando vino a Madrid para rodar la que fue su última película. Entonces quise tener su opinión con respecto a lo que estaba haciendo, que yo lo denominaba cine underground, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese aspecto, pues para mí fue tan importante no solo esa reunión, sino después la relación con él y con su hijo, con Juan Luis Buñuel, que realmente me marcó para decir, bueno, lo que yo quiero hacer en cine y en televisión después y tal, como me encanta la historia con mayúsculas, las épicas, es tan complejo y tan duro que yo, hasta que no considere que estoy preparado para dirigir ese cine, esas épicas que quiero hacer, mi mejor escuela va a ser el teatro, seguir en el teatro. Por supuesto, claro, al estar estudiando en la Escuela de Arte Dramático y titularme como director de escena, que ahí fue donde obtuve mi primer premio, el premio extraordinario, y curiosamente son cosas que tienen ahí. El premio extraordinario de la escuela consistió en que me abrieran una cuenta de banco por X dinero, no recuerdo cuánto era, en pesetas en aquel tiempo, en una librería, que fue mi perdición, claro, hasta X dinero, para comprar libros de teatro. Entonces, ahí fue donde compré la obra de Carlos Fuentes, El tuerto es rey. La tengo desde entonces. Cuando compré esa obra y la leí, dije, wow, esta obra la tengo que dirigir algún día. Y así le dije a Carlos Fuentes cuando lo conocí, en el homenaje a Luis Buñuel en el MoMA. O sea, son las coincidencias que dices, Dios mío, ¿cómo puede ser? Pues así fue, ¿no? Van. Entonces, pospuse el hacer cine y televisión hasta más adelante, porque al estudiar teatro, como decía, claro, estudié y mis primeros montajes fueron Edipo Rey, Macbeth, o sea que me enfrenté a Shakespeare, a Calderón de la Barca, La vida sueño y tal igual, entonces sabía lo que para mí el equivalente en el cine tenía que ser. Entonces, curiosamente, no fue hasta que mi gran amigo, que era como mi hermano mayor cuando llegué a Nueva York, fue el gran actor puertorriqueño Raúl Juliá. Entonces, con él fundamos una compañía que se llamaba Fuego Films, precisamente porque Raúl estaba en su mejor momento, fue cuando venía de hacer El beso de la mujer araña y había terminado Addams Family, y en este país un actor se convierte en estrella cuando una película tuya pasa de más de $100 millones de taquilla. Entonces, tuvo tanto éxito la familia Addams que le firmaron el contrato para hacer Addams Family Values, ¿no? Bueno, Raúl, estamos hablando de los años 90, cobraba $4.5 millones, ¿ok?
Entonces era un momento en el que el poder latino tuyo, en ese momento Raúl lo tenía muy claro. Entonces, al crear nuestra compañía, la idea es que tuviéramos luz verde de los estudios para desarrollar proyectos. Y fue justo en ese momento cuando desarrollamos el hacer una película épica sobre los indígenas de Puerto Rico, los taínos, que son lo mismo que en la República Dominicana y en Cuba, y a su vez una serie de televisión histórica épica sobre los Estados Unidos. Entonces, esos eran los dos grandes proyectos que estábamos embarcados a hacerlo y teníamos luz verde. Desgraciadamente, Raúl tuvo un derrame cerebral, en una semana se nos fue, y eso realmente para mí era mi hermano mayor. Entonces me causó tanto dolor que realmente decidí meter esos proyectos en el cajón, porque como los había creado con y para él, sin él como que no tenían mucho sentido, ¿no? Entonces decidí volver a centrarme en el teatro, pero fíjate, la coincidencia de eso es que yo había dicho a Silvia Brito, que era la fundadora del Teatro Thalía, ella me había ofrecido, cuando ella se retiraba, el año para el 99, ser director de este teatro. Y yo le había dicho que no, porque mis proyectos estaban embarcados con Raúl a hacer nuestra película, nuestra serie de televisión. Entonces, como había cambiado mi planteamiento del teatro a dejarlo ahora aparcado para cine y televisión, bueno, fue así. No hubiera dirigido el Teatro Thalía si no hubiera sido por eso. Pero ya estaba escrito. Bueno, y ahora ya para cerrar, tú has hablado acerca de esos momentos que te marcan, y luego un momento que te marcó se va hilvanando con otro momento que te marcó. Cuéntanos, compártenos algún mensaje, no sé, de motivación para aquellos que están buscando esos momentos o que tal vez los han tenido y no han visto, o sea, no ven el camino hacia donde deben de ir. ¿Qué crees tú que deben de hacer? ¿Cómo es que deben de pensar? ¿Cuál es ese momento de ponerse el proyecto debajo del brazo y atreverse a presentárselo a alguien importante o reconocido, o alguien que les pueda abrir esa puerta o darles esa luz verde? Sí. Yo creo que lo principal es creer en uno mismo y querer realmente saber qué es lo que uno quiere, ¿no? Y ir a por ello, tener esa iniciativa. Mi lema es sin prisa, pero sin pausa. Y es lo que he descubierto a través del tiempo, que a veces uno cree que es ahora y sin embargo no es ahora, es después. Sí te cuento una cosa. Yo trabajé en este teatro, en el Teatro Thalía, y creo que sirve de ejemplo, al día siguiente de llegar a Nueva York. Yo no conocía a nadie, ¿ok? En el 79, yo cogí el avión, me vine a Nueva York, no conocía a nadie. Y en el avión venía conmigo un joven que era compositor, pianista. Hablando con él, resulta que me habló de que su hermano era actor y que estaba empezando a hacer una obra de teatro en un teatro hispano de Nueva York. Yo no sabía que había teatro hispano en Nueva York. Entonces, ya, claro, con eso empezamos a hablar, tal y cual. Me dijo, pues te tengo que presentar a mi hermano. Me presentó a su hermano ese mismo día que yo llegué a Nueva York, por la tarde. Y Miguel Camarero, César Camarero era el que venía aquí a mi lado, el compositor, hoy día es un gran compositor en España. Conocí a Miguel y me dijo, pues mañana tengo ensayo, es un teatro en Queens que se llama el Teatro Thalía, estamos montando el diario de Ana Frank. Vente al ensayo. Y vine con él, y entonces yo estaba sentado aquí en este teatro, que es el mismo, en la misma sala. Ha cambiado todo, por supuesto, los asientos, nos los regaló Baryshnikov hace unos años, hemos ido cambiando muchas cosas, pero aquí me senté al día siguiente de llegar, y entonces, como estaba viendo el ensayo, me permitieron hacerlo. Entonces resulta que el director, que era Raúl Dávila, hacía el padre de Ana Frank, y claro, al estar en el escenario y ser el director, no veía lo que pasaba. Entonces tuvo, pues no sé, la osadía, o no sé, de preguntarme entonces qué opinaba, ¿no? Entonces digo la osadía porque obviamente yo, que nunca me callo, por supuesto le dije a él privadamente, por supuesto, lo que no veía, o sea, lo que veía que no funcionaba, ¿no? Mira, Raúl, perdóname, Raúl Dávila, ¿no? Raúles, ha habido muchos Raúles, Raúl Dávila, Raúl Juliá, Raúl Jaurena. Es curioso esas coincidencias. Sí pienso que las coincidencias hay que tener vista para eso. Parece que no, pero uno tiene que pensar que en la carretera, igual que hay esos letreros que dice a Nueva York tantos kilómetros o tantas millas o tal cual, si uno presta atención, sirven, ¿eh?
En mi caso, desde luego han servido, ya digo. Entonces, bueno, pues le dije, mira, pues pasa esto creo que no funciona. Y me dijo, oye, ¿y tú? Sí, no, acabo de llegar ayer. Ah, bueno, ¿y no te gustaría ser ayudante de dirección conmigo y tal? Digo, bueno, perdóname. A ver, yo vengo de España titulado como director, soy director. No es que no quiera ser ayudante de dirección tuyo, pero la verdad es que no he venido a Nueva York, he venido para terminar mi investigación sobre los musicales de Broadway y tal. No es que, perdona, no es una falta de humildad, pero dice, no, tranquilo, no, entonces codirígelo conmigo. Y digo, bueno, pues si la productora quiere, entonces fuimos a hablar con Silvia Brito, que fue como la conocí, y me contrataron. Ese mismo día fui director adjunto del diario de Ana Frank. Entonces fue mi primera obra en Nueva York. O sea, curiosamente, la productora Silvia Brito iba a dirigir una obra después y me dijo, oye, ¿y no querrías? Estaban tan contentos conmigo. De hecho, fue la primera obra aquí que entonces ganó como 12 premios, se llevó todo, mejor producción, mejor dirección, todo, ¿no? Y todos estaban tan contentos conmigo que entonces Silvia me propuso que codirigiera con ella la obra que iba a dirigir. Y dije, bueno, Silvia, no, perdóname, ya, pero es que yo he venido para esto otro y tal igual. Y curiosamente, desde entonces, nunca dirigí en el Teatro Thalía. Ella, hasta el año 2000, que me hice cargo del teatro, porque ella siempre me preguntaba, oye, ¿cuándo vas a venir a dirigir al teatro? Yo le pasaba un texto, lo leía, no le gustaba. Entonces luego resulta que yo lo montaba con otros teatros, fui director artístico de IATI por varios años también, y lo monté. Y entonces venía y, ¡oh, qué obra, qué fantástico! Pero Silvia, si era la obra que yo te había dicho que te ofrecí para hacer en Thalía, y no reconocía, claro, porque, a ver, yo tengo mucha imaginación y definitivamente a mí me gusta hacer las cosas muy mías, ¿no? Entonces, bueno, pues no coincidimos nunca, hasta que sí, mi mujer, Soledad López, que es una gran actriz, sí estuvo trabajando en el Teatro Thalía por muchos años, en muchas producciones, y por lo tanto yo sí venía continuamente, como voy a todos los teatros, a ver las obras y a ver el trabajo de Soledad con mayor razón, ¿no? Y entonces por eso Silvia siempre estaba conmigo preguntándome y venía a ver todo lo que yo hacía, donde fuera, menos aquí, claro, porque no lo hacía. Y entonces por esa razón fue por la que, según ella pensaba en retirarse, decidió que yo fuera su sucesor, su director artístico ejecutivo, porque eran las dos facetas que ella mantenía, que son las dos cosas, ¿no? Las dos cabezas que dificultan. No muchos teatros, generalmente todos tenemos un director artístico y un director ejecutivo. Ser las dos cosas es ser esquizofrénico, puro. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Porque aquí los americanos lo dicen muy banalmente, no, to wear two hats, ¿no? Llevar dos sombreros. No es llevar dos sombreros, es tener dos cabezas, nada que ver, porque indudablemente la cabeza artística es la que va con el corazón y la cabeza ejecutiva es la que va con el bolsillo. Entonces muchas veces está en disputa, y yo creo que una de las cosas que más han caracterizado a mi trabajo, sobre todo en el Teatro Thalía, pero también fuera, es que a mí me gusta mucho correr riesgos, o sea, ser muy creador, o sea, muy creativo, por lo tanto, hacer estrenos mundiales, o sea, hacer cosas, crear, esa es la palabra, crear, ¿no? Crear y creer, ambas cosas son muy importantes, ¿no? Y para mí, tomar riesgos. Y entonces, yo soy de los que yo prefiero, y por eso también doy oportunidades a otra gente, si creo en ellos, ¿no? Primeras obras que ha dirigido pues una directora como Lucía Miranda, por ejemplo, fue aquí, su primera obra como directora en el Teatro Thalía. Yo creí en ella, me pareció que era una propuesta fantástica la que tenía de presentar Fuente Ovejuna en Ciudad Juárez, con toda la cosa del feminicidio y tal cual, y con un ambiente mexicano. Me pareció fantástica la idea, y claro, le di su oportunidad y bueno, la aprovechó. Entonces siempre, para mí eso es importante, que también, igual que nos dieron oportunidades a nosotros cuando éramos jóvenes y tal igual, que nosotros se las demos a los demás, ¿no? Y entonces por eso, correr riesgos. Esa es la ventaja que tiene un teatro pequeño, que es, para mí, el Teatro Thalía es mi laboratorio. Es lo que me permite, por eso, hacer estrenos mundiales, probarlos, cocinarlos. Claro, es que es una ventaja. Yo dirijo ópera también, he dirigido Carmen pues en un teatro como el Tennessee Theatre, el histórico Tennessee Theatre, que tiene 1.600 localidades, ¿no? Y he trabajado en el Teatro Nacional, y aquí he producido en el Carnegie Hall y en Lincoln Center, es decir, teatros muy grandes. Entonces, por eso sé lo que es entrar en un teatro 2 días antes o 3 días antes para hacer una gran producción, cuando tienes en el escenario 100 personas y 65 músicos en la orquesta, etcétera. Desgraciadamente, las dos palabras mágicas mías, que es investigar, sí la puedes hacer, pero experimentar no. Entonces,
Esas dos sí las puedes hacer en un laboratorio como es el Thalía, sí las puedo hacer por eso, porque puedo permitirme el lujo de ensayar 4 o 5 semanas en el escenario, con todo computerizado, luces, sonido, proyecciones. ¡Qué ventaja! ¿No? Eso no se puede hacer. Por eso es por lo que me parece que todo eso, esos medios que uno tiene que ponerse a disposición de crear cosas nuevas, trabajos originales, nuevos, no simplemente llegar y copiar o hacer volver a reponer algo o algo que ya ha hecho o se ha hecho 800 veces. A mí no me interesa. Bueno, pues ya ven, gracias, muchísimas gracias por abrir tu corazón a nosotros. El lujo es el nuestro, de poder escuchar a personaje de esta industria, se puede decir, de este mundo creativo, Ángel Gil Hórrios, que no solo nos dijo que tenemos que creer y querer, que tenemos y crear, qué bien, querer, creer y crear, sino también tener los ojos abiertos de todas aquellas oportunidades, de aquellos momentos que pueden ir silvanando en nuestra vida y de ir, ¿cómo fue esa frase que me encantó? Ir rápido, no, lento, pero sin prisa pero sin pausa. Ahí va. Ir sin prisa, pero sin pausa. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Les saluda Gloria Garcés y nos vemos a la próxima.